143 Módulo 3. En este módulo, dando continuidad al itinerario de recorrido de la historia de la filosofía, vamos a establecer tres ejes: filosofía de Tomás de Aquino, filosofía de Immanuel Kant y filosofía de René Descartes. Filosofía medieval. Durante la Edad Media la filosofía se inspiró en el cristianismo, por el que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que les rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia. El cristianismo se convertirá, además de en una religión, en una solución para dilucidar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había imperado en la filosofía de la etapa anterior, la helénica. La primera etapa en la filosofía medieval es aquella que corresponde a la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo. Estos primeros hombres fueron llamados padres de la Iglesia y su estudio y difusión se denominó patrística de la mano de autores como Hipólito de Antioquia o de San Agustín. La segunda etapa en la filosofía medieval, la escolástica, síntesis entre razón y fe, surgirá a partir del siglo XIII. Dicha centuria se convertirá en el de la metafísica, consecuencia del conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo greco-árabe cuyo objetivo principal es descubrir las causas profundas o esenciales y después practicar a partir de ellas el método científico por excelencia con la reinterpretación de Aristóteles, gracias a nuevas traducciones que se realizan en las escuelas y universidades. Durante los siglos XI-XIII, las principales controversias que vertebraron el pensamiento medieval fueron las relaciones entre razón y fe, así como el problema de los universales. La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe dejará paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. Tomás de Aquino, 1225 a 1974. Consideremos algunos postulados de Tomás de Aquino, atendiendo al contexto planteado precedentemente. Vida y obra. Nace en el castillo de Rocaseca en 1225, de familia numerosa y noble ya que pertenecía a los condes de Aquino. Siendo niño fue llevado a estudiar a la abadía de Montecassino, del cual su tío era abad. Posteriormente, acudió a estudiar en la Universidad de Nápoles, en donde destacó por su brillante inteligencia y su profunda piedad. Conoce la orden de predicadores, que era una orden religiosa dedicada al estudio y a la predicación, su lema era contemplar y entregar lo contemplado, pero era una orden mendicante muy distinta a lo que sus padres habían pensado para él, de manera que cuando él entra a dicha orden encuentra una férrea oposición en su familia, la cual llega a secuestrarlo y lo encierran en el castillo de Rocaseca, tratando de disuadirlo. A los 27 años el joven Tomás ya era profesor de la Universidad de París y su fama de gran maestro fue difundiéndose paulatinamente. Consciente de la importancia de integrar a Aristóteles depurándolo de posibles errores y rescatando sus grandes aportes, seguro de que la inteligencia no podía oponerse a la fe, ya que tienen el mismo origen que es Dios. Escribió obras claves como El ente y la esencia, Cuestiones disputadas, y diversos comentarios a cada una de las principales obras de Aristóteles, en los cuales trata de completar sus aportaciones desde la fe. Con todo, sus grandes obras fueron la Suma contra Gentiles y la Suma teológica, que por su rigor intelectual y su profundidad teológica han constituido fuentes seguras a las que han acudido generaciones de filósofos y teólogos, hasta la actualidad. La profundidad y fecundidad de su obra fue tan intensa que Tomás de Aquino murió agotado, pero él sabía que no le quedaba otra alternativa que la de afrontar aquel reto integrativo. La vida y obra del Aquinate es de gran riqueza e inspiración. Como declara Juan Pablo II en su encíclica dedicada a la filosofía, la Fides et Ratio, la filosofía de Tomás de Aquino alcanzó cotas que la inteligencia humana jamás podría haber pensado, y que es la síntesis más alta que el pensamiento haya alcanzado jamás. Los aportes realizados por este filósofo podemos decir se cifran en conciliar la razón y la fe. Integración de razón y fe. En general, la filosofía medieval responde a una crisis, como relacionar la razón y la fe. En esos tiempos, la filosofía aristotélica se introduce en Europa con mucho éxito, pero es pagana. Tomás de Aquino es uno de los grandes teorizadores del problema fe-razón con una clave: integrar. Otros filósofos responden al reto de manera distinta, con miedo, a Aristóteles y a sus planteamientos. Es decir, declaran que, al revés de lo que decía Aristóteles, lo activo es la voluntad y lo pasivo la inteligencia. Pero con esa inteligencia que solo refleja porque es pasiva y no es capaz de ser tan activa que alcance a los principios más profundos de la realidad, se va a pretender conocer la realidad. El resultado es que en esas condiciones no se puede conocer ni la realidad del universo, ni la de las personas, ni la de Dios. Traída la inteligencia a menos lo que queda es el voluntarismo. Tomás de Aquino obra de manera diferente, para hacerle sitio a la voluntad no destruye a la inteligencia. El que no teme a Aristóteles ni a la inteligencia acomete el reto de hacer la integración, considerando que es posible integrar los descubrimientos legítimos de la razón con las verdades de la fe. Al mismo tiempo, para poder integrar ambos saberes, los de la razón y los de la fe, Tomás de Aquino respeta los diferentes estatutos que tienen una legítima autonomía de la razón y de la fe, sin confundirlos ni sustituir el uno por el otro, sino buscando una sólida y profunda armonía entre ambos. El aporte del Aquinate en este sentido, puede ser resumido en las siguientes expresiones de la encíclica, antes mencionada, en una época en la que los pensadores cristianos descubrieron los tesoros de la filosofía antigua, y más concretamente aristotélica, tuvo el gran mérito de destacar la armonía que existe entre la razón y la fe. Argumentaba que la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por tanto, no pueden contradecirse entre sí. No cabe duda que Santo Tomás poseyó en grado eximio audacia para la búsqueda de la verdad, libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo, no rechaza a priori esta filosofía. Por eso ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultura universal. La distinción real esencia acto de ser, es sí. Tomás de Aquino estudia la teoría de la sustancia de Aristóteles, completándola. Como es sabido, Aristóteles, que va en busca de los principios más profundos de la realidad, encuentra que los dos más básicos son los de la materia y la forma, teoría y lemórfica. La materia es un principio de indeterminación, presenta un conjunto de posibilidades, pero la que determina es la forma, que es un acto con contenido, idea, que determina a la materia y por tanto es un principio de actividad muy importante.
Sin embargo, ese principio activo al final queda atrapado en la sustancia, por tanto, su actividad queda fija en la sustancia. Aristóteles advierte que el ser humano ejerce la teoría intermitentemente, a veces sí, a veces no, y entonces llega a plantearse que si hubiera algo o alguien que no ejerciera la teoría intermitentemente, ese sería un ser divino. La búsqueda del acto, de grados de actividad cada vez mayores, es proverbial en Aristóteles, pero no logra encontrarlo del todo, si bien lo intuye. Lo que sucede es que él vivió 4 siglos antes del advenimiento del cristianismo y no tenía noticia del acto de ser divino ni de los actos de ser creados. De ahí que Tomás de Aquino complete los avances de Aristóteles con la noción del acto de ser, actus essendi. Este puede ser tanto el esi creado, al que hemos llamado ser y el esi divino, al que en esta exposición hemos llamado ser 2. El ese, con minúsculas, es un acto creado por Dios gracias al cual la criatura es puesta en la existencia. Se divide en el acto de ser o esi del universo y el acto de ser personal. En realidad, la primera criatura es el universo, por lo cual el primer esi es aquel con el que Dios ha puesto en la existencia al universo. El segundo acto de ser es el que nos atañe a los seres humanos, y en el que nos vamos a detener, para acercarnos a la formulación de la distinción real tomista. Tomás de Aquino considera que la esencia incluye a la materia y a la forma, a las que se añaden la causa eficiente y final, que son aportes aristotélicos. Pero esa esencia la integra con el actus essendi. Al integrarla rescata el aporte de Aristóteles y a su vez lo continúa supeditando la esencia al acto de ser. La finalidad del ser humano. Así, el concepto de virtud marca el punto de enlace de la antropología griega con la cristiana. Es cumbre de la primera y cauce de la segunda. Ya que al ser humano como poseedor de bienes corpóreos, cognoscitivos y virtudes éticas se añade el ser humano como sujeto donante, de esta manera se completa el tener con el dar. ¿Qué puede haber más allá de la tendencia a poseer y de la posesión misma? La donación. Entonces la persona acude a su esencia para buscar los dones con los que poder amar, y para eso se precisan de las virtudes, entre las que destaca la prudencia que a su vez requiere el control racional de las pasiones humanas, que son propias del ser humano como aparece en su Tratado de las Pasiones Humanas. Por tanto, la posesión de virtudes hace posible la donación y la libertad humana, por lo que va en la línea del ser más. En suma, como persona el hombre es una segunda criatura que añade y se añade al mundo. La capacidad posesiva del hombre es, en definitiva, sancionada, ratificada, y además fundada por una instancia estrictamente radical que es el ser personal. A partir de ahí se puede preguntar, ¿cuál es la tarea de mi vida? ¿Qué es mi vida como tarea? Entonces se puede responder, la tarea es una dilatación de la libertad desde la intimidad personal que vaya allá de la relación medios-fines, es un destinar y destinarse. En lo que se refiere al conocimiento humano, Tomás de Aquino también seguirá el aporte aristotélico, y considera que si el ser humano posee cuerpo e inteligencia, puede conocer de manera sensible, igual que Aristóteles considera que existen sentidos externos e internos, e intelectual. De ahí surge su teoría de la abstracción, mediante la cual el ser humano posee inmaterialmente la forma de los seres que conoce. El intelecto agente de Aristóteles, que era un acto que era separado en cuanto que venía de fuera del alma y que era uno para todos, en Tomás de Aquino es propio del ser humano que se encarga de desmaterializar la imagen sensible de sus caracteres concretos, tan pegados a lo material. Entonces, no es que haya en el hombre dos entendimientos, uno pasivo y el otro activo, sino que el entendimiento humano actúa de dos modos diferentes. Uno es el modo activo y el otro el pasivo. René Descartes, 1596 a 1650. René Descartes nació en La Haye, Turén, en 1596. En 1606 ingresa en el Colegio de Jesuitas de la Fleche, una de las escuelas más célebres de Europa, como reconocerá años más tarde, donde comienza sus estudios. De su estancia en la Fleche, donde permaneció hasta 1614, proviene la atracción e interés por las matemáticas. En 1616 obtiene la licenciatura en Derecho en Poitiers. Después de estos años de formación, reconoce sentirse confundido y descontento de la enseñanza recibida y se dedica a estudiar por su cuenta y a viajar por diversos países. Descartes parte en su método y en su gnoseología del modelo de la ciencia matemática. Como ya venía haciendo gran parte de la filosofía heredera de Platón, pero ahora este antiguo modelo es concebido como nuevo porque se enfrenta a toda la tradición que se ha ido fraguando, apoyada en Platón y sobre todo en Aristóteles, y que ha venido a establecer, como criterio de saber, el criterio de autoridad. Para Descartes como para Galileo la autoridad, magister dixat, no es ya un argumento válido. Por tanto, todo el edificio levantado hasta ahora ha de recomenzar, tomando como prototipo de conocimiento a la ciencia moderna, que se desarrolla siguiendo el lenguaje de las matemáticas. Las matemáticas son indubitables, salvo genio maligno, y, por eso, el método a construir ha de nacer de una duda metódica e hiperbólica, que una vez superada nos muestre los fundamentos metafísicos de las primeras certezas. De aquí derivará Descartes su racionalismo, su dualismo, su mecanicismo y el comienzo de la moderna filosofía idealista. El método cartesiano. En concordancia con la revolución científica que se está llevando a cabo en vida de Descartes, fruto de las teorías astronómicas y físicas de Copérnico, Kepler y Galileo, entre otros, y fruto del gran triunfo del paradigma matemático, en el que Descartes participa muy activamente, la ciencia moderna está llevando a cabo un gran esfuerzo por establecer un método que desplace definitivamente al escolástico y aristotélico. Descartes se implica en este tema del método con mayor resolución e interés aún que el que está dedicando a sus investigaciones científicas, y de este propósito y esfuerzo se desplegarán su obra filosófica, cuyo propósito esencial reside en encontrar y establecer con toda precisión el método de toda ciencia, el método, discurso del método, reglas para la dirección del espíritu, meditaciones metafísicas. Descartes no admite la escisión entre filosofía y ciencia. El saber en su conjunto es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas el resto de las ciencias. Se trata pues de encontrar un método de investigación universal y único mediante el cual accedamos a este árbol de la ciencia. Este método tiene que conseguir la claridad y exactitud que ya ha alcanzado la matemática, aquellas largas cadenas de razonamientos, todas ellas sencillas y fáciles, de las que se suelen servir los geómetras para llegar hasta sus más difíciles demostraciones, me habían dado la ocasión de imaginar que todas las cosas que el hombre puede conocer se producen del mismo modo y que, si nos abstenemos de aceptar por verdadera una cosa que no lo es, y siempre que se respete el orden necesario para deducir una cosa de otra, no habrá nada que esté tan lejano que al final no pueda llegarse allí, ni nada tan oculto que no pueda descubrirse. Las reglas del método.
Descartes busca un conjunto de reglas ciertas y fáciles que permitan no tomar nunca por verdadero lo que es falso y alcanzar el conocimiento verdadero, acrecentando progresivamente el saber. En el discurso del método reduce a 4 la multiplicidad de reglas que había ideado. Primera regla, regla de evidencia, claridad y distinción. No admitir nunca nada como verdadero, si antes no se conoce que lo es con evidencia, es decir, evitar con cuidado la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviese ninguna ocasión para dudar de ello. Se trata del criterio de verdad. Es verdadero lo que es claro y distinto. Segunda regla, regla de división o de análisis. Dividir cada una de las dificultades que voy a examinar en tantas partes como sea posible y necesario para resolverlas mejor. Se trata de alcanzar las primeras verdades indubitables, que habrán de ser, recuperando la primera regla, evidentes. Tercera regla, regla de síntesis, deducción. Conducir por orden mis pensamientos, empezando por los objetos más sencillos y fáciles de conocer, para subir gradualmente hasta el conocimiento de los más complejos. La regla del análisis exige la de la síntesis como su complemento. Cuarta regla, regla de enumeración. Como quiera que el espíritu humano es muy limitado y tendente a precipitarse, es preciso salvaguardarse de esta madre de todos los errores haciendo enumeraciones tan completas y previsiones tan generales hasta estar seguro de no omitir nada. Los procesos de análisis y síntesis deben ser repasados cuidadosamente para no omitir nada y, además, ha de recogerse en este repaso el conjunto de los datos de forma que llegue a construir una visión global, ella misma intuitiva, donde se contenga el complejo proceso en su unidad. La duda metódica. En Descartes no es una duda escéptica, puesto que su objetivo es salir de la duda, es, pues, una duda metódica, provisional, pero de aplicación continua en los procesos de conocimiento. Se impone como una crítica de uso universal en el método de la matesis universalis. El saber tradicional. En primer lugar, ha de dudarse del saber tradicional, pues en múltiples ocasiones me ha engañado. No puede ser este saber el fundamento del conocimiento puesto que no tengo medio seguro de saber cuándo me engaña y cuándo no. La cultura tradicional se ha basado en los argumentos de autoridad, que ahora habrá que abandonar. Los sentidos. En segundo lugar, los sentidos me engañan a menudo. La experiencia sensible no puede ser tampoco el fundamento buscado. Lo que me engaña alguna vez puede engañarme más veces. El entendimiento. En tercer lugar, el entendimiento discurre con argumentaciones que han demostrado no ser infalibles, a la luz de los razonamientos falaces y de las demostraciones erróneas de las filosofías precedentes. La vida es sueño. En cuarto lugar, suelo dar por válidas mis intuiciones inmediatas extraídas de mi estado de vigilia, pero pudiera ser que la vida en que me hallo fuera en realidad un sueño en el que estoy sumido, que me hiciera creer que lo que veo y siento es real, cuando de hecho sería un sueño. Puedo negar, entonces, que tenga sentidos y cuerpo, si finalmente todo lo que creo conocer es solo un sueño. El genio maligno. En quinto lugar, parece que las verdades matemáticas serían un saber indubitable, incluso dentro de un sueño, pero si la duda ha de ser hiperbólica o llevada hasta sus últimas consecuencias, pudiera ser que hubiera un genio maligno, astuto y engañador, que emplea su poder en engañarme para hacerme ver como cierto lo que en realidad es falso. Quizás me engaña y me hace creer falsamente que las matemáticas son verdaderas, por tanto, tampoco este saber es seguro y absoluto. El cogito, la res cogitans. Llegados hasta aquí solo podrá sacarnos de quedar sumidos en el más profundo escepticismo el encontrar un punto de apoyo indubitable, que destruya incluso la hipótesis del genio maligno. Esta vía de salida va a encontrarla Descartes en el descubrimiento del cogito. En las meditaciones metafísicas se expresará así: ya he negado que tenga sentidos y cuerpo. Con todo estoy perplejo, porque ¿qué se sigue de ahí? Estoy unido de tal modo al cuerpo y a los sentidos que sin ellos no puedo existir. Mas ya me convencí de que no hay absolutamente nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos, por consiguiente no me he convencido también de que yo tampoco existo. No, por el contrario, si me convencí de algo, es que yo existía. Pero existe un mentiroso, no sé quién, sumamente poderoso y muy astuto, que siempre me engaña a propósito. Por tanto, es indudable que yo también existo si me engaña, y me engañe cuanto pueda, nunca conseguirá que yo no sea nada mientras piense que soy algo. De modo que, habiendo sopesado todo más que suficientemente, como conclusión hay que establecer que este juicio, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadero siempre que lo expreso o lo concibo en mi mente. ¿Qué soy? Alimentarme o andar. Sentir. Pensar. Aquí está, es el pensamiento. Esto es lo único que no puedo separar de mí. Yo soy, yo existo, es cierto. ¿Pero cuánto tiempo? Todo el tiempo que pienso soy, pues, precisamente solo una cosa que piensa, esto es, una mente o un alma, o una inteligencia o una razón, una cosa que piensa. Mi existencia como sustancia pensante, res cogitans, es un hecho absoluto que supera cualquier duda. El ego cogito se constituye como el fundamento de la certeza, es decir, de la verdad de orden lógico. Es una verdad válida en el interior del espíritu humano, una verdad solipsista. Hace falta, pues, que esa verdad aparezca como una verdad objetiva, es decir, verdadera también en el mundo externo a la conciencia. La res extensa que se extiende más allá de mi conciencia, por ahora no es nada más que un producto de mi propio pensamiento. El idealismo trascendental de Kant. Finalizamos este módulo con el abordaje de un filósofo referente del idealismo trascendental. Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. En la filosofía kantiana del idealismo trascendental culminan las tres corrientes filosóficas principales de la edad moderna: racionalismo, empirismo e ilustración. Al afirmar que el conocimiento se limita a la experiencia, Kant se aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento proviene de la experiencia se acerca al racionalismo. Los dos grandes ilustrados, Newton y Rousseau, también le influyeron. Newton representó el éxito definitivo que se puede alcanzar si limitamos la ciencia al conocimiento de los fenómenos. Rousseau reforzó en Kant la convicción de la autonomía de la moralidad frente a las leyes que rigen el mundo objetivo y la pertenencia del hombre a dos mundos o reinos, el reino de la naturaleza y el del espíritu. El problema tratado por Kant fue el de la posibilidad de lo metafísico, la aclaración de cómo el hombre es ciudadano de ambos reinos.
La filosofía kantiana es una filosofía crítica, se tratará de investigar la posibilidad y límites de la razón tanto en su aspecto teórico como en su dimensión práctica. Su proyecto consiste en establecer los principios y límites del conocimiento científico de la naturaleza, descubrir los principios de la acción y las condiciones de la libertad, y delinear el destino último del hombre. Procuremos hacer una aproximación a su pensamiento. Reseña biográfica. Nació en 1724 en la pequeña localidad de Königsberg, en la Prusia Oriental, hoy dentro del territorio ruso. Nunca se movió de su ciudad, donde llevó una vida rutinaria. Se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían su reloj en hora cuando veían pasar en su paseo diario al profesor Kant, el individuo de hábitos más fijos y ordenados que se pueda imaginar. En la historia del pensamiento hay un antes y un después de Kant. Perteneció al siglo de las luces, el siglo XVIII, y él mismo se preguntó y estudió qué podía querer decir ser ilustrado. La minoría de edad, escribe Kant, estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere ud, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, y aquí la divisa de la ilustración. De origen humilde. Su padre, un talabartero, pudo afrontar los gastos de la educación de su hijo con enormes sacrificios. Pero Immanuel mostró enormes aptitudes intelectuales y no tardó en encontrar benefactores que le permitieron continuar su educación en los niveles superiores. Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en un par de familias nobles y luego ocupó una plaza de ayudante de bibliotecario. Para entonces, ya había escrito algunos textos que le dieron prestigio académico. Dictó numerosos cursos acerca de materias muy variadas, y era un profesor excelente, además de un lector voraz y apasionado. Sus escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770 fue nombrado finalmente profesor ordinario de lógica y metafísica en la universidad de su ciudad. El problema del conocimiento. Por lo que se refiere a la razón teórica o razón especulativa, hay que tener en cuenta que Kant parte de los conocimientos aportados por las dos ciencias que existían entonces. Newton acababa de establecer los principios de la ciencia física, y muchos conocimientos matemáticos, geométricos y aritméticos, habían sido formulados a través de diversos teoremas desde la antigüedad. De este modo Kant pretende fundar una nueva filosofía, el trascendental. En la crítica de la razón pura analiza cómo el conocimiento tiene dos fuentes o troncos, un aspecto sensible, captado por la facultad de la sensibilidad, que analiza en la estética trascendental, donde se nos dan los objetos, y otro inteligible, captado por la facultad del entendimiento, que estudia en la analítica trascendental, para averiguar cómo pensamos los objetos, pero con orígenes sensibles no desconectados abstractamente de la intuición sensible. Kant se propondrá llevar a cabo una crítica o análisis filosófico, desde la razón filosófica, para intentar averiguar qué es lo que permite que ambos saberes, matemática y física, alcancen un conocimiento objetivo, universal y necesario, a través de lo que llama juicios sintéticos y a priori, de los objetos de sus respectivos campos reales, para luego intentar averiguar si la metafísica es similar. Esta tarea la lleva a cabo en su obra Crítica de la razón pura, teórica, y la originalidad de dicho análisis consistirá en afirmar que ambos tipos de juicios, de saberes, nos proporcionan conocimiento acerca de la experiencia, son sintéticos, empíricos, pero además son necesarios, a priori, y universales. La respuesta kantiana consiste en decir que es así, que son conocimiento objetivo porque la estructura formal, la forma, de los conocimientos matemáticos y físicos la pone el sujeto, no el objeto conocido, su materia no humano. El hombre es un deite formarum, asumiendo funciones que antes tenía Dios. La materia de dichos objetos de conocimiento provendría de una realidad desconocida, no humano, que no podemos conocer objetivamente, pues Kant afirma que tal realidad sería inteligible solo para un sujeto con facultades puramente intelectuales, como el Dios de Tomás de Aquino, que no dispusiera de facultades sensibles, sensibilidad, por no tener cuerpo. El problema de la moral. Kant expone dos máximas. 1. Obrar siempre de tal manera que nuestra acción máxima, regla subjetiva, pueda ser considerada como ley universal. 2. Obrar siempre tratando a todo ser racional persona como un fin en sí mismo y no como un medio. Lo contrario, moverse por deseos, sería actuar por un imperativo hipotético, hipotecado a algo externo físico, biológico, psicológico a la misma acción moral, la forma de dicha acción, sería una regla heterónoma. Solo con autonomía se alcanza una buena voluntad, es decir, por deber, no solo conforme al deber. Solo así la conducta será moral, libre. Es decir, la voluntad será libre, según Kant, solo si es ley de sí misma, autónoma, incondicionada, y eso se logra convirtiendo los mandatos o máximas subjetivas en leyes objetivas de carácter universal para todo ser racional persona. Se debe obedecer cualquier mandato, sé sincero, sé honesto, sin buscar consecuencias, fines o deseos empíricos, premios o castigos, heteronomía. Del fundamento práctico del imperativo categórico no podríamos tener un conocimiento objetivo, pero nos veríamos necesariamente impelidos a plantear, pensar, tres ideas totalizadoras, alma, mundo y Dios, de nuestra experiencia posible y que darían sentido a nuestra conducta y existencia. Dichas ideas se manifestaron a través de tres postulados de la razón práctica. 1. Que nuestra alma exista de manera inmortal, para que tuviese sentido la virtud perfecta, no sometida a deseos o caprichos materiales y perecederos, aunque sea en la otra vida. 2. Que nuestra conducta, voluntad, no esté determinada por causas exteriores, del mundo, como las que rigen los movimientos de los objetos del mundo físico, sino que sea libre, autónoma, movida por una causalidad por la libertad, no por causas o fines materiales externas, el fin, contenido, es la misma forma o norma. 3. Que la totalidad de lo existente tenga una finalidad, pide que exista un Dios, programador y planificador de todo lo real, para que no quede ninguna injusticia sin su justo castigo, aunque sea en el otro mundo, para que la virtud sea concordante con la felicidad beatitud. El problema de Dios. En efecto, todas las pruebas racionales aducidas para la existencia de un ser supremo se reducen, de un modo u otro, a tres tipos de argumentos.
El argumento ontológico, que afirma que un ser cuya grandeza sea de tal magnitud que no pueda pensarse ningún otro ser por encima de él debe, necesariamente, existir, pues de no existir podría pensarse en otro ser superior a él por cuanto ese otro ser, además de ser pensando, tendría una propiedad más, la existencia. La existencia no es un predicado lógico, aunque sí gramatical. Si decimos que Dios, además de omnipotente, omnisciente y bondadoso, es existente, no estamos añadiendo un nuevo atributo, la existencia, a la noción de Dios, pues la existencia, o inexistencia, del objeto de una idea no es una cualidad de esa idea. El argumento cosmológico, que enuncia la existencia de Dios por el hecho de que la contingencia, no necesidad, de todos los demás seres del mundo prueba la existencia de un ser necesario. De nuevo, estamos infiriendo la existencia extramental de un concepto de la propia necesidad de tal concepto. De la imposibilidad de una serie infinita de causas hacia atrás queremos deducir la existencia de una causa primera, pero la imposibilidad de la regresión infinita es un principio del pensar, un axioma lógico necesario para poder argumentar, no una característica de lo real. La prueba físico-teológica, que quiere deducir la existencia de un ordenador y diseñador inteligente para el mundo en virtud del orden y regularidad que la ciencia descubre en este. Nuevamente, ello puede legitimarnos a pensar que, en caso de que existiera un creador, este sería, ciertamente, sabio y ordenado, pero no nos prueba su existencia. En suma, la noción de la necesidad solo reside en el pensamiento, es una condición formal de nuestro pensar. Todas las pruebas de la existencia de Dios incurren en la ilusión dialéctica de extrapolar el concepto y la noción de necesidad e hipostasiarla como una condición material del mundo real. Filosofía y lógica C143 módulo 4. El pensamiento idealista de Hegel. Finalizamos el recorrido de los referentes de la filosofía, que veníamos abordando, para procurar hacer una aproximación al pensamiento hegeliano. No es tarea fácil, ya que sus postulados son muy abstractos. Para Hegel la filosofía es un sistema ordenado que debe reflejar y explicar la realidad y su finalidad última, mostrando cómo el ser humano puede llegar a ser razonable, universal y libre dentro del mundo en el que vive teniendo en cuenta la historia de la que forma parte. El mundo exterior no es algo ajeno y extraño, sino que realmente puede comprenderse en relación con los seres humanos, ambos forman una unidad armónica que los engloba y los explica. Aquí, el sujeto y lo existente son dos aspectos importantes en el que ninguno prima o está por encima del otro. Resulta conveniente tener en cuenta que en este autor convergen las dos grandes tradiciones de la filosofía occidental, la griega y la moderna. La consecuencia de esto es su intento de unir lo objetivo y lo subjetivo, lo colectivo y lo individual, dando como resultado el concepto hegeliano de absoluto, idea o espíritu realizado. Empecemos a reseñar las notas principales de su pensamiento. Breve reseña. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770. Es sin duda el más importante de los idealistas alemanes y quien elaboró la forma más acabada y a la vez más compleja de idealismo, tratando de interpretar la totalidad de la realidad en función de la identidad panlogista entre lo real y lo racional. Al dejar la universidad, Hegel se ganó la vida en el ámbito de la enseñanza privada, como preceptor familiar, de 1793 a 1796 enseñó en Suiza, y de 1797 a 1800 en Frankfurt. Durante este periodo pudo madurar su pensamiento filosófico y redactó una serie de escritos que, aunque no fueron publicados hasta 1907 por Germán Noul, cobran un gran significado a la luz del conjunto del sistema que elabora posteriormente. Entiende que Dios no puede ser algo infinito separado o puesto al lado de lo finito, pues ello equivaldría a concebir lo finito como límite de lo infinito. Presenta entonces a la religión como la superación de esta separación, pues en ella se realiza la necesaria unidad entre lo finito y lo infinito, sin dejar lugar a la concepción de un Dios trascendente separado del mundo. La evolución posterior de la filosofía de Hegel se centrará, propiamente, en cuestiones filosóficas, pero la inspiración teológica de sus primeros escritos permanecerá a lo largo de su producción filosófica. A partir de 1800, y habiendo recibido una herencia suficiente a la muerte de su padre, Hegel puede dedicarse de lleno a la filosofía. En 1801 obtuvo un puesto en la Universidad de Jena, centro intelectual de Alemania, y en ese mismo año publicó la obra Diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling. En esta obra temprana Hegel se muestra claramente como discípulo de Schelling, filiación que se reforzó al colaborar con él en la edición del Diario Crítico de Filosofía, 1802 a 1803. Hegel está aquí ya convencido de la superioridad de la filosofía con respecto a la religión, e intenta presentar la necesidad de una ciencia absoluta que se constituya como el autoconocimiento de la razón absoluta o, lo que es lo mismo, de la realidad absoluta. En 1818 Hegel aceptó la propuesta de Berlín y ocupó una cátedra de filosofía en esa universidad hasta el 14 de diciembre de 1831, en que murió a causa del cólera. Durante los últimos años se dedicó a elaborar sus lecciones universitarias, cuyos manuscritos fueron recopilados y editados después de su muerte. El absoluto hegeliano y el concepto de filosofía. Como para los idealistas anteriores, para Hegel el absoluto es autoconciencia, de hecho, él recurre a la fórmula aristotélica del pensamiento que se piensa a sí mismo para caracterizarlo como sujeto activo y no como sustancia o cosa. Además, el absoluto es y encierra en sí mismo la totalidad de lo real, nada hay fuera de él que pudiera limitarlo o añadirle novedad alguna, el despliegue de los acontecimientos reales es su propio desarrollo autorreflexivo. El proceso de la manifestación del absoluto es, estrictamente, un dinamismo de carácter gnoseológico, es decir, a lo largo de su movimiento reflexivo y subjetivo va logrando el autoconocimiento total de sí a través de las diversas fases, etapas o momentos en los que se manifiesta. La manifestación más clara la adquiere, según Hegel, en la conciencia humana cuando ésta reconoce a la naturaleza y a su propio ser personal como momentos de la exteriorización del absoluto, lo cual constituye la misión más propia del espíritu humano. Cuando se alcanza ese conocimiento, el absoluto accede a la plena autoconciencia y se presenta entonces como el resultado de un proceso cognoscitivo. Esta es para Hegel la explicación de la verdadera realidad, su necesaria racionalidad. Se entiende desde lo anterior que Hegel sostenga que el absoluto existe en y a través del espíritu finito, en quien a través del saber toma el absoluto conciencia de sí. Aquí radica además la tarea del filosofar, debe hacer explícita esa racionalidad que se encuentra en todo lo que aparece como real, pues esto último no es sino el despliegue de un absoluto que es razón. La filosofía de Hegel es una cosmogonía y, al mismo tiempo, una teogonía.
El saber filosófico no se presenta de este modo solamente como un saber de la razón, del absoluto, como si éste fuera un objeto ya constituido al margen del proceso de su conocimiento. El absoluto es el autoconocimiento de la totalidad que es razón, autoconciencia infinita o espíritu absoluto, y esta autoconciencia se realiza en la filosofía. La filosofía no es, por tanto, un saber acerca del absoluto, sino un saber absoluto del absoluto, es decir, el mismo conocerse del absoluto a través, ciertamente, del espíritu humano. En la filosofía, el absoluto se hace plenamente presente ante sí, se hace espíritu absoluto. La fenomenología del espíritu. La totalidad es así un infinito que progresa en la forma de un proceso dialéctico que mantiene y supera a la vez las diferencias, en la medida en que no se trata de una totalidad estática, debe afirmarse que su conocimiento se identifica con el conocimiento de su propio proceso, que incluye el conocimiento de sus diversos momentos. En una palabra, quiere enseñar la coincidencia de toda la realidad en el sujeto, así lo escribe en el prefacio a esa obra, todo consiste, a mi modo de ver, en concebir y expresar lo verdadero no solo como sustancia, sino también como sujeto. La fenomenología del espíritu es, en síntesis, la historia ideal y cronológica de la conciencia, la cual es en Hegel paralela a la evolución de la realidad total hasta su momento actual. La fenomenología del espíritu se divide en dos partes y consta en total de 6 secciones: conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión, saber. El desarrollo de los momentos anteriores obedece, como todo el sistema de Hegel, a la ley de la dialéctica. Esta consiste en un devenir continuo en el que cada término de la cadena no permanece como un producto estático o inerte de una clasificación lógica, sino que cada término es una posición del espíritu que permanece para negarse después en su contrario y reencontrarse finalmente en una síntesis superadora que no anula, como se ha venido repitiendo, los diferentes momentos. 1. La etapa inicial está constituida por la conciencia, tomada en su sentido gnoseológico. Esta comienza por el conocimiento del mundo como algo distinto de sí misma e independiente de ella. Se trata del conocimiento vulgar o sensación, como momento inmediato de lo que es, de ahí pasa a la percepción, como segundo momento de la conciencia sensible. 2. La etapa del itinerario fenomenológico está constituida por la autoconciencia, que disuelve en sí los diversos grados de la conciencia y aprende a ver qué es en ella la realidad. Aquí, la conciencia toma certeza de su propio ser, al captarse a sí misma, excluye primero toda alteridad, considerándola como algo negativo y extraño. 3. La fase de la historia fenomenológica es presentada como síntesis de conciencia y autoconciencia, a la que Hegel da el nombre general de razón. El mundo no aparece ya como algo diferente y opuesto, ya que la conciencia individual se ha elevado hasta la conciencia absoluta o razón universal que asume en sí toda la realidad. La dialéctica. El objeto de la filosofía es la verdad única, o sea, Dios o el absoluto y todas las cosas finitas que se resuelven en él. Se trata de un absoluto cuya esencia consiste en el devenir como unidad dialéctica del ser y del no ser, esto es, algo así como un ser que huye de la nada y consiste en estar llegando a ser. Por ello puede sostenerse que en Hegel la explicación dialéctica no es simplemente un método del filosofar, sino que define la estructura misma del pensamiento y de toda la realidad, la cual insistimos se desenvuelve como producto de la actividad dialéctica del absoluto. El absoluto es la identidad en la diferencia, es decir, uno y múltiple a la vez, sujeto y objeto, comprende en su unidad toda la unidad y la diversidad de los seres. Siendo un devenir, se realiza a través de las diferencias de los seres, los cuales son momentos o manifestaciones de la idea, siendo esta la perfecta expresión del absoluto. Así pues, el movimiento de la idea o del absoluto es al mismo tiempo la marcha o evolución de la realidad que el filósofo está llamado a reproducir en su pensamiento. El modo de ese movimiento es la dialéctica. En el principio de esa dialéctica se encuentra la negación del clásico principio de la no contradicción, ya que, también desde el principio, el absoluto encierra en sí su ser y el no ser. Esta contradicción será para Hegel la fuerza que impulse al absoluto a su despliegue necesario, expresándose a través de la posición de sucesivas tesis, ser, antítesis, no ser, y síntesis, devenir, a través de una actividad que es a la vez circular y progresiva y donde la síntesis no significa la anulación de alguno de los contrarios, sino la superación, en la cual quedan integrados los extremos en una forma superior de ser. La dialéctica viene a ser entonces la ley de la realidad y la ley del conocimiento. Seguramente el antecedente más certero de esta concepción dialéctica hegeliana pueda situarse en la antigua filosofía de Heráclito. La filosofía de Hegel consiste en un intento de mostrar el desarrollo progresivo del espíritu absoluto, se configura, así como una suerte de génesis del logos que puede ser considerada a la vez como cosmogonía y teogonía.